voy a presentar un poco el trabajo que hemos hecho desde del Grupo de Transición Energética, contextualizándolo un poquito y en la segunda parte ya hablando de las propuestas que hemos hecho al Plan Nacional. Bueno, pues la presentación tiene dos partes, ¿no? Antecedentes, poquitos, pero hay que entender dónde estamos y dónde venimos y hacia dónde vamos. Y luego en la segunda parte ya el documento de posición que hemos elaborado sobre el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que salió en febrero y que estamos esperando que se publique una nueva revisión. El documento definitivo, en principio el compromiso es para final de año. Bueno, los antecedentes inmediatos, vamos a decir que son tres, ¿no? Sin duda, lo que nos viene de la Convención Marco de Naciones Unidas, de la reducción de emisiones. Bueno, yo creo que he comentado lo que he podido comentar, la experiencia en la COP25. La COP26 es muy relevante, la más relevante desde el año 2015, donde los países tienen que establecer sus compromisos voluntarios y además van a estar auditados por una organización de Naciones Unidas. Y en la Unión Europea, digamos, para ver, digamos, que hay un pacto verde, pero bueno, digamos, venimos todo lo que estamos viviendo de la modificación de la Directiva de Eficiencia Energética en los edificios, por un lado, del reglamento de gobernanza, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de las energías renovables, todo eso vino recogido en un paquete de energía limpia que fue aprobado en el año 2016 y que supuso la modificación del marco regulatorio de la eficiencia energética de edificios, de la eficiencia energética general. Y bueno, pues eso fue el 2016. Sí, no te preocupes, sí, lo estoy viendo aquí. Y bueno, pues la Unión Europea, luego voy a comentar un poquito ya del Pacto Verde, que se presentó ayer. Es una hoja de rutas, es un documento muy preliminar, ¿no? En cuanto a España, vamos, hay muchos cambios, pero yo diría que son 4 ejes, ¿no? Los cambios más relevantes están basados en cuatro elementos, digamos, ¿no? Por un lado, la modificación del marco regulatorio de la eficiencia energética, el Código Técnico de Edificación, el RITE y la certificación energética. Todo esto está pendiente, o sea, hay documentos muy avanzados, todo esto va a salir en el 2020, conocemos bien los documentos. De hecho, desde el Green Building hemos estado bastante activos en las alegaciones, en la información pública. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el documento que nos va a acompañar, pues, desde luego, los próximos 30 años, es el marco regulatorio, que además continuamente auditado por la Comisión Europea. La estrategia de rehabilitación para los edificios existentes, donde el Green Building también está, bueno, pues ha tenido un papel muy activo, ¿no? Es la revisión de la de 2014, 2017, 2020, con la particularidad de que esta estrategia debe establecer, digamos, tiene la obligatoriedad de que todos los edificios sean de consumo casi nulo en 2050. Bueno, para mí hay una contradicción ahí, ¿no? Para mí los edificios tienen que ser de consumo nulo en 2050 porque hay otros sectores cuya dificultad de descarbonizar es muy elevada. Por ejemplo, la fabricación de cemento o el transporte marítimo. La descarbonización de esos sectores, bueno, no se sabe ni cómo va a ser. Luego los edificios, que en el fondo lo que se trata es de mejorar la eficiencia energética, 1, mejorar el rendimiento de instalaciones, 2, y 3, descarbonizar, electrificar, pues parece claro que aunque no se ha atrevido ninguna directiva a decir que tiene que ser de consumo nulo, dice de consumo casi nulo, pues si hay que descarbonizar por completo en 2050, los edificios deberán ser de consumo nulo. Y por otro lado, la regulación del autoconsumo, que salió en abril, pues es evidente que el edificio de consumo casi nulo o los edificios de consumo nulo y las revisiones posteriores estarán basadas en una cantidad muy relevante de fotovoltaica, ¿no? Bueno, entonces el Pacto Verde, bueno, esto yo lo he leído esta mañana porque se publicó ayer en la hoja de ruta.
Contiene 10 ejes estratégicos, uno de los cuales es la edificación, el eje 4. Y entonces tiene una serie de puntos, los más relevantes me han parecido estos 6. Habla de una necesidad de duplicar la tasa media de rehabilitación en la Unión Europea, está entre 0,4 y 1,2. No sé dónde sale 0,4 porque yo creo que en España está muy por debajo de 0,4, ¿no? Si habláramos de que tenemos 19 millones de viviendas de primera residencia, 0,4, o sea, el 1% serían 190.000, 0,4 serían 76.000. Yo no me salen los números, pero digamos, yo creo que en España estamos en 0,1, 0,2. Pero bueno, en todo caso, además, la rehabilitación tiene que ser energética, además, o sea, estamos hablando de rehabilitación energética. Necesidad de aprobar la pobreza energética, yo creo que este es un tema que cada vez lo vamos a oír más, es evidente. El reforzamiento riguroso de la legislación de la eficiencia energética, bueno, pues la directiva es del 2010, que se modificó en 2018, pues es evidente que esto es un impulso para que se vuelva a modificar esa directiva, no sé cuándo se modificará, pues 21, 22, en ese entorno, donde probablemente, como decía Emilio, o sea, los edificios de consumo, los edificios nuevos tendrán que ser de energía nula o positiva, eso parece obvio, ¿no? Vamos, eso es obvio para cualquier planteamiento de descarbonización. Los edificios, no sabemos si será 2025 o 2030, pero en algún momento, en los próximos 10 años, los edificios nuevos tendrán que ser de energía positiva. Edificios nuevos no solamente residenciales, sino terciarios también. Habla de la revisión. Bueno, habla de lo que he comentado antes, que a mí es el punto que más me ha llamado la atención, porque vamos, no se había hablado nunca, ni no conozco ningún documento donde se habla de este tema, pero dice, o sea, lo menciona específicamente, estudiar la inclusión de un régimen de comercio de emisiones del sector de edificación, ¿no? El sector de edificación es un sector difuso, como el transporte. El comercio de emisiones obliga a emisiones limitadas, o sea, establece unos derechos a los sectores industrial y eléctrico. Y los sectores difusos, que son agricultura, transporte y edificación, no son sectores difusos donde se establece a través de normativa o a través de primas o a través de subvenciones. Entonces, incorporarlo, bueno, habrá que ver cómo. Bueno, la cuantificación es sencilla, pero habrá que ver cómo. Y la creación de una plataforma abierta, bueno, esto lo hemos visto en una abierta de entre agentes, bueno, pues un poco la metodología de la estrategia de rehabilitación, ¿no? Y otras medidas anunciadas, pues una ley climática en marzo, ley climática donde se establecerá consumo nulo en 2050, una ley europea, objetivo de reducción de emisiones en un 50 a 55%. Estamos en el 40, con el marco actual, el marco del 40, o sea, 2030, pues son objetivos de una ambición muy elevada. Esta ley, en concreto, no fue aprobada en la cumbre europea de junio porque 4 países, tiene que ser aprobada por unanimidad. Entonces, 4 países que fueron Polonia, Hungría, Chequia y Letonia votaron en contra. Por eso no se pudo aprobar. De hecho, el objetivo que tiene la Unión Europea era anunciar este compromiso de reducción del 50% en esta cumbre, la COP25, ¿no? Bueno, entonces ya yendo al documento de posición del Green Building Council ante el borrador, digamos que es el documento sobre el que hemos trabajado. Antes de entrar en lo que hemos propuesto, vamos a explicar lo que dice el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima. Tiene medidas para el sector residencial, 3 medidas y 2 para el terciario. Y esto básicamente dice que hay que intervenir sobre la envolvente de 1.200.000 viviendas en 10 años, en un ritmo creciente de 30.000 a 300.000, que hay que mejorar la eficiencia energética de las instalaciones térmicas a un ritmo de 300.000 viviendas año, y eso supone un ahorro. Está con cifras muy precisas, de 4.756 kiloteps, y que luego hay que renovar el equipamiento residencial, frigoríficos, congeladores, y supondría un ahorro de 1.976 kiloteps. Y el terciario, en las medidas, digamos, las 2 medidas que propone son una renovación del 3%, que antes era solo de los sectores de los edificios de la Administración Central, ahora lo pasa a autonómica y regional, 3%. Y una rehabilitación energética de edificios privados mediante programas de apoyo público. Y estima en 1.379 kiloteps. Bueno, aquí estamos en los temas prestacionales o no.
Bueno, que como veréis está bastante basada nuestra propuesta en ese tema. Bueno, entonces el documento de posición tiene 4 puntos: objetivos, consideraciones, propuestas y, lógicamente, síntesis, ¿no? En objetivos, 2 objetivos, digamos, del documento que hemos presentado. Un objetivo es propuestas concretas, que hemos presentado 14 propuestas y puesta a disposición del Green Building Council para trabajar con el Ministerio, con el MITECO. Entonces, en consideraciones generales, bueno, pues hemos hecho una serie de consideraciones sobre los instrumentos regulatorios, sobre el consumo de energía en el ciclo de vida del edificio, incluyendo materiales, por supuesto, unas exigencias más holísticas, una necesidad de enfoque prestacional y una necesidad de considerar que cuando decimos edificio de consumo casi nulo es dinámico en el tiempo, no es estático. O sea, un edificio de consumo casi nulo hoy, dentro de 5 años no lo va a ser. Es evidente, cuando decimos que todos los edificios tienen que ser de consumo casi nulo en 2050, ¿con qué norma? O sea, ahí hay una indeterminación. Bueno, entonces hemos hecho 14 propuestas. 4, la 1, que son 4, están centradas en el tema de rehabilitación, que es, lógicamente, en España, en nuestro país, es lo más importante, sin duda, porque el ritmo de construcción de edificación nueva no llega ni al 1% anual. Entonces pues hay una serie de objetivos: establecer un objetivo en relación a los edificios terciarios, rehabilitación energética del parque edificado de viviendas de titularidad privada, rehabilitación del parque edificado de administraciones públicas. Pues ahí incorporamos temas de monitorización, temas prestacionales, que podamos medir un 20% de los edificios, sobre todo porque hay kiloteps, o sea, miles de toneladas equivalentes de petróleo. Y entonces, eso es real, no es simplemente justificar sobre el papel que estamos ahorrando, sino ahorrar en la realidad. Iniciativas para acelerar la rehabilitación mediante instrumentos financieros, que hubo mucho interés por parte de MITECO. Luego, modificar el código técnico para incorporar la energía embebida. Yo creo que ese es un tema de economía circular, pero que es muy relevante. Incorporación ya de gradual de elementos de la economía circular a partir de indicadores cuantitativos. Las propuestas 4 a 7, bueno, aquí hay una que hubo bastante debate, es establecer 2 tipos de objetivo. Dado que es un concepto dinámico, el código técnico, los objetivos del código técnico, los valores prescriptivos, es un concepto dinámico en el tiempo, es decir, que lo que se establece hoy como objetivo será distinto dentro de 5 años, dentro de 10 años, pues se establece que si el objetivo, por ejemplo, de hoy es que la energía primaria no renovable en Madrid, por ejemplo, es de 36, pues si uno llega a 10 o 15 o 20, tenga pues o bonificaciones fiscales o simplemente la no obligatoriedad de rehabilitar en el futuro, porque podría ocurrir que es un edificio de consumo casi nulo hoy, pero dentro de 10 años no lo es y tiene que rehabilitar. Eso podría ocurrir, ¿no? Incorporación de criterios prestacionales, algunos temas técnicos sobre los modelos que se han empleado, porque el modelo econométrico no distingue diferentes tipos de uso en terciario, y eso no es razonable. Y elevar la potencia máxima en el autoconsumo, porque establece 100 kilovatios para hacer balance neutro entre lo que se compra y lo que se vende en euros. Entonces pedimos que se aumente a 200 kilovatios, porque en edificios terciarios 100 kilovatios son 1000 metros cuadrados de cubierta, es bastante poco. En cualquier edificio terciario 1000 metros cuadrados es bastante sencillo de llegar. Entonces, ese balance neto de compras y ventas, pues es poco, o sea, digamos, es demasiado escaso. Certificación energética a nivel de grupo de edificios, mejorar el conocimiento del parque construido para establecer objetivos de rehabilitación, incentivar la investigación en sistemas pasivos y luego pues todo el tema de agenda urbana, digamos, de incorporar temas en el urbanismo, bueno, de los pocos desarrollos que quedan, pues incorporar temas de sostenibilidad en el diseño urbano. Bueno, entonces, en síntesis, digamos, ¿no? En síntesis. Las consideraciones generales: emergencia climática, digamos, los mensajes que hemos querido dejar en el Ministerio y que tendremos que renovar ahora cuando el Plan Nacional salga otra vez en diciembre. Volveremos a actualizar este documento y a presentarlo, a ser posible dentro de la época de información pública. Emergencia climática, el Green Building Council es una asociación, digamos, que tiene una penetración muy, muy relevante, están todos los agentes del sector, o al menos la mayor parte de ellos,
y la experiencia que tiene el Building Council, sobre todo por los proyectos europeos que ha ido haciendo. El Build Up 1, Build Up 2 tiene mucha experiencia y la puede utilizar en la mejora y en la optimización energética de los edificios. Y en síntesis, las propuestas yo las sintetizaría en 3, que son necesidad de aplicar el ciclo de vida, energía de los materiales, economía circular, etcétera. Impactos en la edificación, el cambio de normativa a prestacional, pues sobre todo porque estamos estableciendo objetivos de kiloteps de ahorro energético con un código que no es nada prestacional, simplemente es justificaciones de proyecto, no es de realidad. Y la necesidad de desarrollar planes y programas, bueno, que aquí coincidimos con la Comisión Europea, que le puso al Plan Nacional Español, le puso la mejor nota en objetivos y una nota baja en medios, ¿no? En programas con concreción. Creemos que en esta nueva propuesta, pues, estará más desarrollada, aunque no sé bien cómo, porque eso más bien será un motivo de la RSE, ¿no? de la estrategia de rehabilitación, ¿no? Y nada más, esto es un poco el trabajo que está vivo, porque cuando venga el nuevo plan volveremos a personarnos y a hacer un documento de posición, ¿no? Nada más, muchas gracias.